Supremo les bendiga a todos. Ayer yo fui a donde el More y su familia, muy hermosos, muy linda familia. Fue un honor, un privilegio para mí haber estado por primera vez en mi vida, que ni en sueños pensé que Hashem me iba a dar esa oportunidad y ese privilegio. En medio de millones de mujeres nos ha escogido a nosotras, a nosotros, para que Él comparta sus fiestas con nosotros. Yo sentí algo que yo no lo puedo explicar con palabras. Se me venían mil cosas a la cabeza, pero al final sentí su shalom, sentí su presencia tan hermosa. Lo volvería a hacer de nuevo, porque nunca pensé que esto iba a impactar mi vida de la manera como me impactó, y dormí como una niña y cada vez que la semana pasada que entré a ella por primera vez y ayer que dormí en ella por primera vez, yo quedaba como mesmerized, como sorprendida, como una bebé. Verdaderamente yo bendigo al Ser Supremo por todos ustedes y por la familia del More, porque me dio la oportunidad de ir a tener esa experiencia. Que Hashem les bendiga a todos. Bueno, otro testimonio que fue primera vez también que estuvo en la Sukkah, y ahí va a quedar en cinta, ¿eh? Um, el Eterno los bendiga a todos, amén. Y yo estoy muy alegre, muy feliz por ser parte del pueblo de Hashem y por la experiencia que he tenido en todas estas fiestas bonitas. Y yo veo algunas caras cansadas, pero más nos cansábamos allá, ¿verdad? En el otro lado, pero bendito el Eterno que Él, es para Él toda la honra, amén. Y hermanos, pues no me queda más que decir que estoy muy agradecida. No soy mujer de muchas palabras, pero en mi corazón hay gozo y agradezco al Eterno por los hermanos que me invitaron a su casa. De verdad que somos una familia. Gracias por todos los que me han invitado a su hogar y al azúcar, que estuvimos aquí, ¿verdad? Un rato el domingo. Estuve aprendiendo un poco y he estado escuchando los audios del Rabino Dam y estoy experimentando, amén. Estuvimos en la casa del More, tuvimos ese privilegio y doy gracias al Eterno por cada uno de ustedes, hermanos. Los empiezo a amar, los empiezo a amar. Así es de que Hashem me los bendiga a todos. Amén. Bueno, la próxima le vamos a dejar para otro día o para otro momento, así que vamos bueno, si gusta el caballero aquí. Gracias. Puede ser aquí, le damos el micrófono también, para que vea también que los hombres podemos. Shabbat Shalom a todos. Bueno, en realidad agradezco al Eterno que me haya dado la oportunidad, la vida, a mi hermano Itiel, el cual ha sido muy amable junto con toda su familia, el hospedarme, ha sido muy atento, y poder participar en esta ocasión de esta festividad. Quiero decir que es grato para el alma, en realidad, el poder participar de estos mandamientos que Él puso a su pueblo. En experiencia, desperté en algunas ocasiones en la noche, pero algo que se queda en mi corazón es el saber que Él está arriba y nosotros estamos abajo.
despertaba y sé que Él nos está mirando y que Él me miraba a mí y eso me hacía estar tranquilo, ¿verdad? Entonces, agradezco una vez más a Dios, a Hashem y a mi hermano Itiel, a su familia y a todos ustedes. Muy contento de estar entre ustedes cada vez que vengo. Que el Eterno les bendiga. Bueno, vamos a ver el tema que vamos a estudiar o a compartir. Y el tema para hoy es lo más grande de Sukkot. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es lo más grande de Sukkot, cada uno me va a dar su punto de vista o una opinión diferente, casi es un hecho. Pero si yo le preguntara, ¿qué es lo más grande de Sukkot? ¿Qué es lo más grande de Sukkot para usted? ¿La azúcar? ¿La comida? ¿El nombre de la fiesta? ¿Lo que significa la fiesta? Cada uno daría una opinión diferente. Pero, ¿qué es lo más grande de Sukkot en realidad? ¿Qué es lo más grande? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver hoy y que el Eterno nos ayude. Así que bueno, con el permiso de nuestro Padre que está en los cielos, de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach, con el permiso de nuestro Jajam Damen Abraham, el permiso de nuestro pueblo Israel y de cada uno de ustedes, quiero comenzar con este tema de lo más grande de Sukkot. Y bueno, el Eterno bendiga a nuestro Jajam Damen Abraham y lo guarde donde quiera que esté, a él, a su familia, y que siempre el Eterno le dé la sabiduría y el conocimiento para instruirnos y para trazar mejor las escrituras. Así que vamos a hacer la bendición que siempre hacemos antes de estudiar la Torah y comenzamos con el tema de hoy. Así que decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kidishanu bemizvotav betzibanu al divrei Torah. Amén. Bueno, hemos aprendido que las fiestas del Eterno son una sombra de los bienes venideros. Eso es lo que nos dice unos pasajes de la Escritura. Y que cada fiesta apunta a un acontecimiento que va a tener lugar en los días de nuestro Mesías Yeshua. Cada fiesta apunta para allá. En Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 y 17, dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, de lunas nuevas o de días de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Si observamos cuidadosamente, vemos que habla de un acontecimiento futuro, no pasado, sino que es futuro. Dice de lo que ha de venir, de lo que ha de venir. Entonces, por esta razón es tan importante conocer las fiestas del Eterno y celebrarlas según aplica a cada uno, ya sea un yehudí o un justo de las naciones. Así que vamos a hablar acerca del ritual diario que se hacía en Sukkot. Todos sabemos que la fiesta de Sukkot lleva varios nombres: la fiesta de las naciones, la fiesta de las luces, etcétera, etcétera, la fiesta de las chozas. Pero había un ritual que se hacía diariamente y quisiera hablar un poco de eso. Le damos la bienvenida también al primo Víctor, que está por aquí, también se ve muy joven, no lo conocía. Así que en este ritual que se hacía diariamente en Sukkot era algo muy interesante. Y cabe mencionar que sería bueno recordar, porque apunta, también nos ayuda a entender a nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach. Entonces, cada día se hacía un ritual en Sukkot. Era un ritual que se hacía. Entonces, en ese ritual se llevaba a cabo una ceremonia especial en el templo. Ese era un ritual diario, se hacía diariamente.
¿Y qué ritual se hacía? Bueno, los sacerdotes primero estaban agrupados en 3 divisiones. Primero hay que aclarar esto. Había 3 divisiones conformadas por sacerdotes. Entonces, la primera división de estas 3, la primera división la conformaban los sacerdotes que debían servir para la fiesta. Ese era el primer grupo. Este grupo estaba encargado de realizar los sacrificios, tal como está escrito en Números 29, que no lo vamos a ver, solamente para que usted, si quiere leerlo en su casa. Ese era el primer grupo. Ese grupo de sacerdotes se encargaba de los sacrificios. El segundo grupo de los sacerdotes, ese grupo salía por la puerta oriental del templo y se dirigía al valle Motzá, donde se llevaban las cenizas al inicio del Shabbat. Entonces, ese otro grupo iba para allá. Ese grupo de sacerdotes cortaban sauces, por eso la lula tiene sauces. Ellos cortaban sauces. Pero era impresionante la estatura que medían los sauces. Los sauces debían medir por lo menos 25 pies de altos. 25 pies de altos. Después se formaban en línea ese grupo, sosteniendo todos los árboles que ellos habían cortado. Ese era el segundo grupo. Se cortaban tanto sauces como pudieran llevar, y ellos eran llevados por los sacerdotes en fila como procesión. O sea, los sacerdotes lo llevaban en procesión. Todo ese camino que ellos recorrían para llegar al templo, recuerde que los iban al templo. En ese camino generalmente estaba lleno de peregrinos, ese camino. Esos peregrinos eran quienes iban a Jerusalén a celebrar las fiestas, tal como el Eterno había ordenado. Acuérdese que dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones, y voy a dar un anuncio, y dice, y ninguno se presentará con las manos vacías, cada uno conforme a la bendición que el Eterno le ha dado. Entonces, disculpe si no lo dije, o si lo dije se me olvidó, pero regularmente en la fiesta de Pesa, la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot, uno separa una ofrenda o algo y lo trae uno conforme el Eterno lo ha bendecido durante todo el año. Entonces en esta época se trae en Pesa, en Shavuot y en Sukkot. Entonces tiene la oportunidad, si usted gusta hacerlo. Esa es separada de diezmo y de todo eso. Esa es una ofrenda que se llevaba. Entonces estos peregrinos estaban de camino a Jerusalén porque subían a celebrar las fiestas del Eterno. Al darse una señal, los sacerdotes debían dar un paso, fíjese, con el pie izquierdo y luego con el derecho. Mecían los sauces de un lado a otro. Mientras tanto, fíjese, el tercer grupo, mencionamos que el primero, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía? Los sacrificios en el templo. El segundo salía y cortaba los sauces y los llevaban durante el camino, los mecían y hacían todo ese proceso. El tercer grupo de sacerdotes, ese era guiado por el sumo sacerdote. Ellos salían por la puerta conocida como la puerta del agua. El segundo grupo, ¿por qué lado salía? Por la puerta occidental. Este grupo salía por la puerta que se le conoce como la puerta del agua. Ellos venían al estanque conocido como Shiloh o Siloé, que significa aguas vivas. Y es de lo que queda registrado en Yohanan, en el capítulo 9, versos 7 y 11, donde dice, ve a lavarte, nuestro Rebe, se recuerda que hizo un milagro, ve a lavarte en el estanque de Shiloh, de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
Y luego en el 11 dice, le hicieron la pregunta, respondiendo dijo, aquel hombre que se llama Yeshua me untó los ojos y me dijo, ve a Shiloh y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Ese es el mismo lugar que venían los sacerdotes guiados por el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote, fíjese, era el sumo sacerdote, el que sacaba agua viva de ese estanque en un jarro de oro. Sacaba agua de ahí, del estanque, con un jarro de oro. Mientras tanto, venía un asistente con él, y ese asistente traía una jarra de plata que estaba llena de vino. El asistente de él. Tan pronto como el sacerdote que estaba en el valle de la Motzá regresaba en ese proceso a Jerusalén, ahí se le unían los sacerdotes que estaban en Shiloh. Ellos se unían a ese proceso. Y de ahí, en la marcha que los conducía a Jerusalén, los sauces crujían ante el viento cuando el viento soplaba alrededor de la ciudad. Y hacía un silbido único esos sauces, el viento. Hacía que los sauces hicieran un sonido bastante hermoso y al mismo tiempo impactante. Ese viento no era un viento cualquiera. Ese viento era el viento que nosotros conocemos en hebreo como ruach. Era un viento que era la presencia de Hashem lo que estaba provocando todo eso que estaba pasando. Entonces, la palabra hebrea para viento es ruach. También la palabra hebrea para espíritu es ruach. Es la misma palabra. Por esa razón, esa ceremonia que era simbólica y al mismo tiempo era representativa de la Ruach HaKodesh, de la presencia divina. Y eso indicaba que la presencia de Hashem estaba llegando a la ciudad de Jerusalén, acompañada dirigida por los sacerdotes, y esa presencia de Hashem estaba acompañándolos también. Tan pronto como ese grupo de sacerdotes, ya se habían unido los dos, el segundo grupo y el tercero. El primero estaba esperando en el templo. Cuando ese grupo llegaba a las puertas, tenía que ser unas puertas elegidas, se tocaba un shofar, se tocaba una trompeta, era una trompeta. Luego un hombre se ponía en pie y comenzaba a tocar una flauta. Como esa flauta estaba llena de agujeros, a ese flautista se le llamaba el traspasado. Así se le llamaba, el traspasado. Y sin duda, esto tiene que ver con nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, por supuesto. Porque él, todos sabemos que fueron traspasados sus manos y sus pies cuando él fue clavado al madero. Por eso es que se le conoce así. El Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, aradaron mis manos y mis pies, o sea, los clavaron. Dice en Zacarías también, en el capítulo 12, verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quienes traspasaron.
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, tiene relación con el traspasado. Lo voy a dejar pensando. ¿Por qué usted cree? Bueno, más adelante le voy a hacer esa pregunta. En Yohanan, en el capítulo 19, verso 34 y el verso 37, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el 37 dice, y también dice, mirarán al que traspasaron. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Hashem fue tan severo con el castigo hacia Moshe? Cuando Hashem le dice, háblale a la roca, y la golpeó. ¿Por qué fue tan severo y no lo perdonó? Vamos a decir, de que entrara a la tierra prometida. ¿Y por qué a los que hicieron el becerro de oro, cuando es uno de los pecados más graves que puede haber, por qué sí los perdonó? Dicen los sabios, cuando Moshe golpeó la piedra, salió primero sangre y después salió agua. La piedra que los acompañaba en el desierto a nuestro pueblo de Israel, ¿qué dice la Escritura? ¿Era quién? Entonces, ¿por qué fue tan severo ese castigo? Porque esa roca era Mashiach. Y esa sangre que salió de esa roca era vamos a decirlo en estas palabras que podamos entender, era la sangre de Mashiach y el agua de Mashiach. Por eso es que fue tan severo ese castigo. También porque Moshe era un líder. Y aquí voy a dar un anuncio. Era un líder. Y los otros que habían pecado, acuérdense, los que en realidad dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, en realidad no eran piadosos o los hijos de Israel, sino los egipcios que salieron acompañando al pueblo hebreo. Entonces para ellos era normal la idolatría. Por eso Hashem no fue tan severo ese castigo. Y aquí aprendemos una cosa. Entre más tenemos conocimiento de las cosas, somos más responsables y mayor castigo. Moshe cometió un error y le costó caro. Entonces Hashem no va a juzgar de la misma manera a un niño que a un adulto. No lo va a juzgar igual. A un líder que a una persona común y corriente. Por eso dicen Jacobo, Santiago, dice, no os hagáis vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque el maestro, cuando enseña, si no enseña apropiadamente, va a recibir todo lo que dijo, como dicen la policía, todo lo que dijo va a ser usado en su contra en el juicio. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Eso no es un juego. Yo sé que muchas veces nos gusta, sentimos decir cosas, pero como diría alguien por ahí, a veces decimos lo que sabemos, pero no sabemos lo que decimos. Entonces, tiene mucha relación con nuestro Rebe. En Revelaciones o Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 7,
dice, he aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén, así dice. Entonces, el flautista, ese flautista le decían el traspasado, así le decían. El flautista era quien guiaba la profesión. Fíjese, él era el que iba guiando la profesión. El traspasado llamaba al viento y al agua para que entren al templo. Él era quien los iba llamando. Los sauces provenientes de ese lugar, Motzá, llegaban al templo moviéndose por el ruach, por el viento, y haciendo ese ruido crujiente, crujían, estaban crujiendo los sauces. De ahí venían los sacerdotes que estaban encargados de sacrificar los animales, que estaban ya ellos ahí esperando, y subían al altar para comenzar a ofrecer los sacrificios. Era un proceso diario que se hacía. De ahí el sumo sacerdote y sus asistentes venían y subían al altar, mientras que todo el pueblo de Israel estaba encargado en los atrios del templo. Ellos estaban ahí, y ahí entonces el pueblo comenzaba a entonar el cántico, un cántico que dice: con gozo sacaremos el agua del pozo de la salvación. Cantaban ese canto. Sí, Isaías capítulo 12, verso 3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Ese era un canto que cantaban ahí. Y luego el sumo sacerdote tomaba la jarra y ahí entonces derramaba el contenido en una de las esquinas del altar. Venía el sumo sacerdote y derramaba ahí. Derramaba del contenido de la jarra. Y luego en el altar, ahí había dos recipientes. Cada uno de esos dos recipientes tenían un agujero ahí. Tenían un agujero. Y luego el agua y el vino se derramaba sobre el altar. Se comenzaba a derramar sobre el altar. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo que los sacerdotes colocaban los sauces alrededor del altar. O sea, ellos comenzaban a colocar los sauces alrededor del altar. Y de esa manera ellos construían un azúcar. Y eso estaba simbolizando la cobertura de Hashem. Era lo que hacían ellos. Hacían un azúcar ahí. Pero, ¿qué relación puede tener esto con Mashiach? Bueno, primero que nuestro Rebbe fue puesto sobre el altar, o sea, el madero. El madero es el altar. El corazón de él fue traspasado. Y lo dice en la escritura, solo para citarla, para que tenga idea, de, por ejemplo, Yohanan, el capítulo 19, el verso 34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Todo tiene relación con nuestro maestro. Después que fue traspasado, se separó el agua y la sangre, y ahí fueron derramadas. Por eso es de que había dos recipientes que al mismo tiempo salía el contenido que había ahí. Por eso cuando nuestro Rebbe fue traspasado, salió agua, sangre y agua. Pues tenía que ver todo esto con este proceso que se hacía en los tres grupos de sacerdotes. Unos que hacían, a ver si recuerda,
estaban en el templo para hacer los sacrificios. El segundo grupo, ¿qué hacía? Se iban y traían los sauces. El tercer grupo, ¿qué hacía? Iba a recoger el agua. ¿A dónde? Al estanque de Shiloh, de Siloé. ¿Y quién iba al estanque de Siloé? El sumo sacerdote. Él llevaba la jarra de oro. Él era quien iba a traer el agua del estanque en un recipiente de oro. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, Hashem, a través de nuestro Rebbe Yeshua Mashiach, proveyó de una cobertura, una sukkah, a todos los que se acercan a él. Entonces, la fiesta, o las fiestas, vamos a decir, pero en este caso, la fiesta de Sukkot, lejos de separarnos de Yeshua, nos unen a él. Y la gente dice, no, pero es que eso ya pasó, eso no hay que hacerlo, eso es caer de la gracia, al contrario. No hacerlo sería una desgracia. Porque todo apunta a Mashiach, todo. Lejos de separarnos de la gracia, en cada fiesta vemos la gracia, la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Cada fiesta que hacemos, vemos la mano poderosa de Hashem, vemos la gracia de Hashem. Ese pasaje, mire, si usted lo ve fríamente, ese pasaje que dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, pero la gente lo agarra al revés. Si conoces la verdad y lo dice, no, la verdad es Jesús, entonces lo conoces a él, te va a hacer libre de la ley. Al contrario, si conocemos la verdad de la Torah, nos vamos a liberar de un montón de cosas. Y en vez de celebrar las fiestas que comúnmente la gente celebra por tradición, entonces vamos a dejar esas fiestas y vamos a abrazar las fiestas de la Torah. Entonces, las fiestas del Eterno, las fiestas de Hashem, en su mayoría son agrícolas, y nos enseñan las fiestas que cada año, que cada día la misericordia de Hashem está con nosotros, ¿sí o no? Eso nos enseñan las fiestas. Y están unidas. Si usted ve la fiesta de Shavuot, era una fiesta donde comienzan las cosechas. Pero la fiesta de Sukkot es cuando termina la cosecha. Eso el Jajam lo hablaba esta mañana. Entonces, la fiesta de Sukkot es una de las fiestas donde vemos la mano del Eterno en nuestras vidas, la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot en realidad nos enseña las dádivas de Hashem, que Hashem nos ha dado todo, que Hashem ha sido bueno. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la importancia de Sukkot? Bueno, Sukkot se hacía todo esto, también se le conoce como la fiesta de las aguas, de las naciones, etcétera, etcétera. Y dice la Escritura que 7 días moraréis en la azúcar. Son 7 días. Y al ser 7 días, entonces y es la fiesta de las naciones, todo mundo puede celebrar la fiesta de Sukkot. Pero ¿por qué un octavo? Porque el octavo es el día donde Hashem solamente quiere estar con el pueblo de Israel.
Shmini Atzeret. Entonces, esa fiesta es particularmente para el pueblo de Israel. Ya no es para las naciones, es, como diría alguien por ahí, esa fiesta es solamente para los amigos. Entonces, la fiesta de los 7 de Sukkot, 7 días para todos, pero el octavo es para Israel, solamente para Israel. ¿Cuántas veces hemos celebrado Sukkot? Muchas veces. Muchas veces algunos, otros pocas veces y otros una vez. Pero si yo le preguntara, ¿qué es lo más importante de Sukkot? ¿Qué es lo más importante? Muchos celebran Sukkot por tradición. Pero, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los judíos tradicionales, o vamos a decir conservadores, liberales, ortodoxos, etcétera, etcétera? Hay una diferencia. Hay una diferencia. Y nosotros cuando celebremos Sukkot, no tenemos que olvidarnos de algo muy importante. Porque en Sukkot nació Mashiach. Y eso, para mí, es lo más importante de Sukkot. Sukkot es un momento donde podemos meditar del gran milagro acerca del nacimiento de Yeshua también. En otros tiempos celebrábamos el nacimiento de Jesús con mucha emoción, con mucha concentración, con fiesta, con lágrimas, ¿sí o no? ¿O no le pasó? Pero realmente nació que lo celebrábamos, o se lo recuerdo, el 25 de diciembre. Sukkot es el tiempo donde debemos de meditar ese gran acontecimiento que dio lugar en esta fiesta de Sukkot. ¿Y qué es lo más importante? ¿Comer en Sukkot? ¿Celebrarla por tradición? Sukkot debe ser una fiesta no frívola. No tenemos que ser fríos. No tenemos que concentrarnos solamente en la historia de Sukkot. También tenemos que concentrarnos en ese gran evento que ha marcado no solamente a usted y a mí, sino al mundo entero. ¿Y cuál es ese evento que ha marcado al mundo entero? El nacimiento de nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach. El nacimiento de nuestro Rebbe nos deja grandes lecciones a cada uno de nosotros. El solo pensar, cuando entro al azúcar, siempre he estado pensando durante toda la semana, el nacimiento de nuestro Rebbe, pero no solamente el nacimiento de nuestro Rebbe, sino sus padres. Y ahí hay mucho que aprender. Por ejemplo, Miriam, que es una matriarca, es nuestra matriarca también, porque es la madre de nuestro Rebbe. ¿Usted cree que nuestro Rebbe fue obediente porque ya lo traía como él era divino, como muchos dicen, que nosotros decimos que no reemplaza a Hashem, sino que venía enviado por Hashem? ¿Usted cree que él fue grande porque ya estaba destinado? Dice que aprendió la obediencia.
¿Y sabe de quién la aprendió? De sus padres. ¿Y sabe por qué fue escogida Miriam? Porque ella amaba la Torah. Amaba a Hashem con todo su corazón. ¿Y sabe por qué Joseph fue elegido? Porque era un hombre justo, un hombre recto, un hombre que estaba dispuesto a seguir la Torah. Y eso nos dice por qué Miriam estuvo dispuesta a subir a Jerusalén en la fiesta de Sukkot, ya para dar a luz. No había no había avión, no había Uber, no había taxi. Era un burrito. Y ella no hizo como muchos de nosotros a veces hacemos. Ay, no, es que me duele la cabeza, no voy a ir. No, es que voy a hacer esto, no voy a ir a cumplir un mandamiento. Ella no le importó. Había que subir a Jerusalén y ella le dijo, ensilla la limusina porque nos vamos a Jerusalén. Y Joseph era un hombre justo y confiaban en Hashem. Imagínense, y en el camino, ahí que le agarran los dolores. Y llegan a Jerusalén, no encontraron un lugar porque todos los peregrinos ya estaban ahí. Y descienden a Belén, a la ciudad de David, para que se cumpliera la profecía. Todo estaba guiado por Hashem. Y ellos con su casa movible, imagínense si hubiese que le tocara a una de nuestras esposas dar a luz en un lugar así. Por muchas razones, nuestro Rebbe tuvo que nacer ahí, pero aprendemos mucho de él. Y una de las cosas que yo estuve meditando, Miriam, era una jovencita, acuérdese que no había ovulado y ese fue uno de los milagros que, ¿cómo pudo concebir? A lo que dice la Escritura, posiblemente tenía unos 12 años o menos. Entonces, para amar a Hashem no hay que llegar a viejo. Se puede ser obediente aún siendo joven. Nuestro Rebbe no era un hombre ya anciano y fue un hombre obediente. Y dice que aproximadamente a los 30 años empezó su ministerio. Era un hombre joven. Pero la gran lección para nosotros, los más grandes, es que nosotros tenemos que ser los ejemplos. ¿O usted piensa que nuestro Rebbe estaba traumado porque Miriam y Joseph se pasaban peleando? ¿Sabe quién era otro de los hijos de él? Jacob, el presidente del Beidín de Jerusalén. Él era hermano de nuestro Rebbe, el gran Jacob. ¿O será que por esa familia nacieron puros sadik? No, nacieron y se fueron formados ahí por los padres. Y si nuestros hijos no van bien, posiblemente no es por culpa de ellos, sino por culpa de nosotros. Pero como nosotros siempre le echamos la culpa a otros, a saber con quién te andas juntando, a saber quién son tus amistades. De alguien dijo, los hijos son el reflejo de los padres. Hay una gran enseñanza. Miriam, Joseph, los padres de nuestro Rebbe fueron obedientes.
la verdad no tuve tiempo de investigar la distancia de Nazaret a Jerusalén, no, pero sí sé que caminando son días. Bueno, en ese tiempo, cuando usted va a Israel, ustedes van a ver la distancia y cómo está ahí. Son montañas, montes. ¿Cómo hacían para llegar a esos lugares? Imagínense, montañas, de noche, y una mujer embarazada. Eso sí es tener fe. Eso sí es tener fe. En la fiesta de Sukkot es cuando nace nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. En ese viaje a Jerusalén, para cumplir el mandamiento de 3 veces al año, subir a Jerusalén. Y ahí es donde nace nuestro Maestro, a la intemperie. Sukkot es un momento donde la presencia divina nos habla. Sukkot es el lugar donde Hashem nos ha citado al azúcar. Ahí él la cita es la azúcar, no es la comida. Pero siempre, casi siempre Hashem nos permite terminar con comida. Entonces, la azúcar es el lugar de reunión. Moraréis en la azúcar. ¿Cómo debemos de celebrar en realidad Sukkot? Con alegría, ¿sí o no? Sukkot debemos celebrarlo no solamente con alegría, sino con expectativa de las bendiciones que van a venir. De que confiamos que Hashem nos va a guardar. Mire, fue ayer, no antier, estaba haciendo viento y empezaban las... ¿Y sabe qué? Cuando uno comienza a creerle a Hashem, yo decía, Hashem guardará de nosotros. Estaba mi esposa, estaban los 2 niños. No se cayó. Sorprendido estaba que dije, ahorita mi esposa va a pegar el grito y va a decir, corran. Pero no, tuvo más fe que yo. No pasó nada. Y aún si se cayera, Hashem tiene cuidado. Sukkot es un tiempo de reunión, es una cita donde hay que estar alegres, hay que estar a la expectativa de los milagros que Hashem va a hacer. Es donde debemos estar confiados que Hashem va a proveer lo necesario y que vamos a ser cabeza y no cola. Pero para ser cabeza hay que ser obediente. Para ser cabeza es que Hashem nos levante. Sukkot también nos enseña que debemos vivir confiados que Hashem es nuestro azúcar y que nosotros en Hashem estamos seguros. Dice, el que mora bajo la sombra del Omnipotente morará bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo. Si Yeshua ha nacido en su corazón, habrá quedado solamente en la historia. Lo que es historia. Yeshua ha nacido en nuestro corazón. Entonces,
hemos logrado el propósito verdadero de Sukkot, porque es la sombra de las cosas que iban. Estoy seguro que para los que estamos aquí, lo más grande de Sukkot es que Yeshua ha nacido en nuestro corazón. Estoy seguro. Si no es eso, entonces nos hemos quedado en una historia, pero aún no hemos cumplido el propósito. Y si no celebramos el nacimiento de nuestro Rebbe en esta época de Sukkot, entonces lo va a querer hacer en otro tiempo. Y usted sabe cuándo es. Que no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach. Sukkot es la fiesta de la alegría. Sukkot es la fiesta del regocijo, de la expectativa de qué va a pasar mañana. Hashem me va a dar por ser obediente. Muchos han logrado cosas, no porque les han caído del cielo, por buena suerte, sino porque Hashem los ha bendecido por su obediencia a la Torah. Cada día son nuevas, o mejor dicho, nuevas son cada mañana las cosas, pero va a depender de nuestra obediencia, va a depender de nuestra confianza en Hashem. Y para lograr que nuestros hijos sean sadik, necesitamos serlo nosotros primero. Para ver las bendiciones del Eterno, primero hay que ser obedientes. Y alguien dijo una vez, el que no sabe obedecer, el que no sabe obedecer no puede mandar. Así que, ¿qué es lo más importante para Sukkot, para usted? Usted contéstese honestamente y dependiendo de su respuesta serán las acciones que tomará. Pero de las acciones que tome, entonces es donde se recibirá la recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Chag Sameach Sukkot. Shabbat Shalom.